En esta clase vamos a aprender a calcular nuestras propias métricas y nuestras propias dimensiones utilizando Google Looker Studio. ¿Y yo para qué haría algo como eso? Esto, por ejemplo, si tú quieres calcular tu propia tasa de conversión, tu propio costo de adquisición y tu propio engagement rate, pero a mi Facebook, Google, Meta, Instagram ya me entrega esto, ¿yo por qué lo querría? Porque Google Analytics, por ejemplo, por defecto, me ofrece que la tasa de conversión la hace de forma arbitraria como objetivos sobre sesiones. Y a mí no me sirve de esa forma. O por ejemplo, mi CPA en Facebook me lo está entregando con una conversión que yo no quería. Yo quería sumar, por ejemplo, 3 conversiones y dividirlas entre el gasto. En cualquier ocasión te va a tocar crear tu propia métrica y esto es muy común. Por ejemplo, el engagement rate por defecto, tú lo haces, por ejemplo, interacciones dividido impresiones, pero si lo quieres hacer interacciones dividido alcance, pues te toca aprender a calcularlo a ti. Te voy a mostrar que es muy sencillo, funciona igual que Google Sheets. Si tú sabes crear una fórmula en Google Sheets, ya sabes hacerlo en Google Looker Studio y te voy a mostrar exactamente cómo se hace. Para crear nuestras propias métricas te voy a mostrar un ejercicio y quiero preguntarte, ¿tú cómo calculas la tasa de conversión de tu sitio web? Y te voy a dar dos opciones, la cantidad de conversiones dividido usuarios o la cantidad de conversiones dividido sesiones. Por defecto, Google Analytics calcula la tasa de conversión con sesiones, pero ¿cuál es la diferencia y cuál deberías utilizar tú? Te voy a poner este ejemplo. Recordemos primero la diferencia entre usuarios y sesiones. Un usuario es técnicamente una persona única, pero ¿cómo Google Analytics sabe que una persona es única? No lo sabe, lo asume, de acuerdo al dispositivo. Si tú me visitas desde el móvil y después me visitas desde el computador, ahí hay dos usuarios, aunque sea la misma persona. Pero en este caso vamos a decir que son personas diferentes. ¿Qué son sesiones? Sesiones son una cantidad de visitas que hace un usuario en particular. Por ejemplo, si yo voy a mi sitio web y lo visito hoy y mañana también lo visito, esos son dos sesiones, pero un usuario. Ahora, ¿cómo deberías tú calcular la tasa de conversión? De pronto no sabes qué es tasa de conversión, te lo recuerdo. La tasa de conversión corresponde al porcentaje de visitantes o de personas o de tráfico que hicieron la acción que tú querías. Por ejemplo, un sitio web con tasa de conversión del 5% es que de cada 100 visitantes, 5 compran o 5 se registran en el newsletter. Eso es una tasa de conversión. Y la tasa de conversión sirve para determinar la efectividad para que tu sitio web transforme el tráfico en algo, en clientes, en leads, en registros, en lo que sea. Tasa de conversión es efectividad. Volvamos al tema. ¿Cómo se mide la efectividad? ¿Con usuarios o sesiones? Voy a explicarlo de esta forma. Yo lo haría con usuarios cuando una persona generalmente solo puede convertir una vez en mi negocio y ya no puede convertir más. O sea, se convierte una vez en cliente y ya no deja de ser cliente, por así decirlo. ¿Eso cuándo pasa? Te pongo el ejemplo con Netflix o con Porter Metrics. Cuando un usuario va a nuestro sitio web y compra, ya simplemente se vuelve un suscriptor. Ya no tiene razón para volver a comprar una y otra vez dos productos, ya simplemente compró una suscripción. Ya que después cambie el plan o lo cancele, ya es una acción diferente. Pero cuando pasó de visitante a cliente, eso solo va a ocurrir una vez. ¿Cuándo no pasa esto? Por ejemplo, en un e-commerce. En un e-commerce, yo voy hoy y puedo comprar un pantalón y al otro día vuelvo y hay opción de que yo compre unos zapatos. Esto no pasa con Netflix, no es como tú tienes un plan y después compras otro muy diferente y después otro muy diferente. Entonces, ¿cuándo utilizo usuarios? Usuarios lo utilizo cuando mi empresa generalmente, la persona solo se convierte en cliente una vez. Generalmente esto se ve en B2B. ¿Y cuándo utilizo sesiones? Cuando las personas en cada visita tienen potencial de convertirse en algo en clientes. Este es el caso más común para e-commerce. Dicho esto, ya tienes una noción de cuándo utilizar tasa de conversión de usuarios y sesiones, pero ahora vamos a calcular esta métrica porque, como te dije, por defecto Google Analytics me la entrega con sesiones y yo la quiero con usuarios. Así que vayamos a Google Looker Studio y hagamos este cambio. Vamos a hacer esta fórmula en Google Looker Studio. Entonces voy a irme a añadir un gráfico y voy a elegir el scorecard, la tarjetita de resultados o el número. Lo voy a poner ahí y voy a dejar, en vez de new users, voy a dejarle usuarios. Y voy a crear otra y le voy a dejar sesiones y también voy a traer objetivos completados. Entonces tengo las tres métricas que necesito. Mis conversiones, mis usuarios y mis sesiones. Y ya con eso tengo todo lo que necesito. Ahora, esa de sesiones voy a cambiarla un poquito. Voy a copiarla y pegarla abajo y voy a crear un campo nuevo con esta.
voy a añadir un campo nuevo y ese campo nuevo lo voy a llamar tasa de conversión con usuarios. ¿Cómo es la fórmula? Primero están las conversiones dividido la cantidad de usuarios y aplicar. Y listo, me está dando un punto 17. Eso no es un porcentaje, entonces voy a hacerle este cambio. En vez de número, voy a ir a la opción donde tengo el tipo de dato y voy a ponerle porcentaje y aplicar. Ya me está dando la tasa de conversión por usuarios. Ahora quiero sacar la tasa de conversión por sesiones. Entonces voy a hacer control C y control V, la pongo al lado y ahora cambio la fórmula. En vez de dividir por usuarios, voy a dividir por sesiones, lo dejo como porcentaje, aplicar. Ya con las dos, cuando haga clic en Apply, me van a mostrar valores distintos porque una división fue con usuarios y la otra división fue con sesiones. Vamos a ver otro ejemplo de fórmula y es conversiones totales. Va a pasarte mucho en tu equipo de marketing o con tu cliente de agencia que, por ejemplo, tú tienes conversiones de bookings, como que la gente agenda llamadas contigo, pero también hay conversiones de registro a newsletter o hay conversiones de transacciones y la idea es que las puedas sumar porque por defecto Facebook no te las va a entregar sumadas, te las va a entregar separadas o Google Ads te las va a entregar también separadas. ¿Cómo hago para sumar las que yo quiero sumar? Porque también pasa que uno crea conversiones que no va a utilizar mucho. Entonces, para que ese dato no esté sucio, por así decirlo, y yo tenga los que yo necesite, vamos a crear una fórmula donde sumemos nuestras conversiones. Entonces, vamos a ir a Google Looker Studio, un reporte en blanco, voy a añadir un gráfico y otra vez voy a ponerle puros scorecards. Entonces, aquí le tengo, en el caso de Porter Metrics, tengo varias conversiones en Facebook. Primero es la descarga de plantillas y tengo otra que se llama Bookings. Y listo, entonces tengo tanto descargas de plantillas como gente agendando llamadas como nosotros. ¿Qué es lo que quiero hacer? Simplemente me voy a ir a la opción de crear una fórmula. Entonces voy a crear otro scorecard, voy a hacer control C, control V y voy a cambiar ese campo. Entonces en vez de bookings voy a añadir un campo nuevo y ese campo nuevo se va a llamar conversiones totales. ¿Qué voy a sumar? La conversión de bookings con la conversión de plantillas. Y listo. De forma automática ya tengo una nueva fórmula que llamé conversiones totales que me está sumando tanto plantillas como bookings. Te había dicho que era con Facebook, pero realmente el ejercicio fue con Google Analytics. Igual funciona igual. Si tú marcas conversiones en Google Analytics y marcas en Facebook, el ejercicio de sumar cierto tipo de conversiones va a funcionar exactamente igual. Entonces, resulta que por defecto Google, Facebook y todas estas plataformas ya nos ofrecen el cálculo del costo por adquisición, pero igual quiero mostrarte cómo se calcula. Este es un gráfico que está conectando Google, este es un gráfico que está conectando Facebook Ads y estoy desglosando mis datos por fecha y las métricas que estoy viendo son amount spent y la cantidad de conversiones de plantillas. Entonces lo que yo quiero ver seguramente es cuál es mi costo por descarga de plantilla. Resulta que cuando tú haces clic en la tabla, en la derecha vas a ver las opciones de dimensiones, de métricas, todo lo que hemos visto ya, poner orden, ponerle cross filter. Hay también una opción que se llama Show Summary Row o mostrar fila de resumen. Voy a añadirla y mira, me va a mostrar un resumen total de esta tabla. Me está diciendo el total, cuánta plata me he gastado y en total cuántas conversiones tengo. Me interesa porque yo quiero que en esta tabla me muestre mi costo de adquisición total, no día por día. Ya que tengo esa tabla más completa, voy a hacer lo siguiente. Me voy a parar en la opción que dice métrica y voy a añadir una nueva métrica. En vez de elegir una de las que tengo por defecto en Facebook, voy a hacer clic en la opción que dice crear campo. Cuando creo un campo, voy a poner el nombre, por ejemplo, costo de adquisición. Entonces le pongo el CPA y listo. Ahora, ¿qué fórmula voy a crear? La fórmula de costo de adquisición es gasto dividido conversiones. ¿Cómo se pone el gasto en Facebook? Amount spent dividido la conversión que yo quiero y voy a aplicar. Y esto me funcionó. Aquí ya tengo el CPA que me lo está calculando por cada una de las fechas que tengo y también el total. Pero te va a pasar a veces esto, en este caso no me sucedió, que a veces la fila de resumen lo que va a hacer es sumarme todos los valores de arriba. Entonces me va a dar un valor súper extraño porque me va a sumar día por día y me va a mostrar abajo el total de la sumatoria de esos días. Vamos a cambiar eso. Y eso te puede pasar, entonces por eso quiero que prevengas este error. Te voy a mostrar una fórmula un poco más útil para que siempre te salga bien el cálculo de costo por adquisición. Entonces voy a volver a calcular la métrica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que esta tabla sea un poquito más grande y le voy a dar el espacio para poner otra forma de calcular el CPA. Una vez lo tenga, voy a añadir un nuevo campo y este campo, porque yo soy muy creativo, le voy a poner CPA2. Así le pongo yo los nombres a los campos.
Pero esta vez voy a hacer un cambio en la fórmula. Ya no voy a dividir amount spent dividido conversiones. Voy a ponerle sumatoria. Sumatoria de amount spent dividido sumatoria de conversiones y aplicar. En este caso las dos midieron igual, pero va a haber una diferencia. Eventualmente te va a pasar esto. Si yo no le hago con la sumatoria, la primera columna lo que puede hacerme es que el CPA final del resumen me sume 140.000 más 69.000 más 62.000 más 13.000 y me va a dar 700.000. Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que va a hacer la fórmula que yo creé con sumatoria? Me va a sumar el total de gasto de una columna y me va a sumar el total de conversiones de la otra columna y me va a dar ahora sí la fórmula que yo necesito del CPA. En esta ocasión todo salió bien, pero puede pasarte mucho que la fórmula no te cuadre. Esa fórmula que te mostré te va a ayudar a resolver siempre este problema. Vamos a ver un último ejemplo o caso de uso para las fórmulas personalizadas dentro de Google Looker Studio, y esto es comparar objetivos versus rendimiento. Es muy importante esto porque tus clientes no entienden qué es un CPA, ni un CPM, ni un CTR, ni les importa, pero cuando lo comparas versus un objetivo y les dices, mire, su CPA objetivo era 10 y el nuestro fue 8, lo estamos haciendo bien. Va a ser muy común que tú quieras visualizar tus objetivos y este es un buen caso de uso. Te voy a mostrar cómo podemos comparar nuestros objetivos versus el rendimiento. Entonces, voy a pararme en una página nueva de este reporte y voy a añadirle otra vez un scorecard. Cuando haga clic en el scorecard, aquí tengo Amount Spent. Ahora, voy a decir que yo tenía un objetivo de gasto publicitario. Entonces, voy a añadir al lado del Amount Spent otro gráfico y voy a crear un nuevo campo. Voy a decir que mi objetivo de gasto publicitario era 3 millones. Entonces aquí la fórmula me está quedando mi gasto publicitario, que es lo que me estoy gastando, que me está reportando Facebook, dividido el valor que para mí era el objetivo, 3 millones. Voy a aplicar eso. Pero antes voy a cambiar el número por porcentaje. Y cuando eso quede cambiado, mira lo que va a pasar. De forma automática, con una división gasto dividido objetivo, me va a mostrar una métrica que demuestra mi objetivo. Aquí me está diciendo que estoy al 77% del objetivo, o sea que me he gastado el 77% del presupuesto que tengo destinado para publicidad. Esta es una forma muy fácil en la que puedes mostrarle a tus clientes cuál es tu porcentaje de cumplimiento. Vamos a ver otra fórmula personalizada y hablemos del ROAS o el retorno de inversión en publicidad, que se refiere cuánta plata te estás gastando en publicidad, digamos $10, y cuánta estás retornando. Digamos que vendimos $20, es decir que si vendí $20 y gasté 10 en publicidad, más o menos mi ROAS está al 2. O sea que por cada dólar que gasto en publicidad, obtengo de vuelta 2 en ventas. Pero hablemos de Google Ads, porque Google Ads no me ofrece una métrica puntual de ROAS, o si lo hace. Aquí yo creo una tabla con el conector de Google Ads donde estoy separando por campaña la cantidad de valor de plata, de cuánto estoy vendiendo, es la cantidad de All Conversions Value, o sea, el valor de todas mis conversiones y el costo en publicidad. Técnicamente con esto ya podría hacer un cálculo de ROAS, pero lo interesante es que no es la única fórmula que Google Ads me está dando para conocer el valor de mis conversiones. Así que voy a buscar otra fórmula y me doy cuenta que existe All Conversion Value, All Conversion Value Cost. Esas métricas son raras. Realmente, ¿cuál de estas es la que tengo que usar para el ROAS? Ya nos vamos a dar cuenta. Aquí traje otra métrica para que veas el caso. Resulta que Google Ads me ofrece dos tipos o dos métricas que me entregan el valor de ventas de mis conversiones. Una es Total Conversions Value y el otro es All Conversions Value. ¿Cuál es la diferencia? Porque digamos que en la primera campaña me está reportando que tuve un valor de ventas de $600, $620, y la otra de $31.000. Eso está como muy extraño. ¿Qué diferencia hay entre All Conversions y Total Conversions? Total Conversion Value se refiere a las conversiones relacionadas con el objetivo de mi campaña publicitaria. O sea, yo hago publicidad en Google Ads y hago un objetivo puntual de campaña de ciertas ventas. Si esa campaña logra esas ventas, pues Total Conversion Value es la métrica que me está atribuyendo esas ventas puntuales de la campaña que yo quería. Pero resulta que cuando yo hago campañas pueden ocurrir muchas otras conversiones. Por ejemplo, que la gente haga compras de otras partes o simplemente registre otro tipo de conversiones. Para eso está el All Conversion Value. Ahí me está tomando el total de todo el valor de todas las conversiones, independientemente si eran parte del objetivo de esta campaña publicitaria. Y aquí seguramente la diferencia es tan grande porque esta cuenta publicitaria tenía muchos objetivos de conversión y tenía un valor muy alto, o simplemente estaban separados y por eso es que me están dando números tan diferentes. O sea, el total conversion value me da 600 y el otro me está dando $31.000.
Entonces, ¿tú cuál vas a utilizar? Seguramente el más realista es el primero, el Total Conversion Value. Pero calculemos nuestro propio ROAS. Entonces voy a buscar Value, voy a buscar a ver qué otras métricas me ofrece, y aquí vas a ver que Google Ads ofrece muchas cosas, el All Conversions Value, el All Conversion Value dividido en clics y esa cantidad de cosas. ¿Cómo es la fórmula del ROAS? Sería All Conversions Value dividido costo o Total Conversions Value dividido costo. Puedes utilizar cualquiera de los dos, pero con lo que te estoy contando, seguramente la más precisa es la que dice Total Conversions Value, para que tus campañas no estén atribuyendo una cantidad de ventas que de pronto no han sucedido, pero simplemente usted la está reportando. Aquí creé esta tabla para que veas lo que nos está pasando, lo que estamos poniendo como escenario. Entonces, All Conversions Value me está mostrando, esa penúltima columna me está mostrando mi ROAS si yo dijera que el ROAS es con el All, o sea, con el de $31,000. En cambio, la segunda, la última fila, me está mostrando el Conversion Value o el ROAS, pero con el Total Conversion Value. Eso sonó muy extraño. Voy a volver a decir lo que acabo de decir. La primera columna que acabo de crear, que pone All Conversion Value y costo, me está mostrando exactamente tomé el valor del Conversion Value, que son $31,000, y lo dividí en la cantidad de gasto publicitario. Por eso es que me está dando 119 de ROAS. O sea, por cada dólar que meto en publicidad, $119 estoy retornando. Eso suena raro. La siguiente que yo creé, la siguiente columna, me está mostrando la conversión, el valor de conversiones dividido el costo. O sea, no estoy tomando el All Conversion, sino el Total Conversion Value, esa métrica que es un poquito más realista. Y ya las dos tengo ROAS. ¿Cuál de los dos ROAS vas a utilizar? Seguramente el más realista. Es más realista que tus campañas estén entregando un retorno alrededor de 2 a 119. Pero saben que validemos por nuestra cuenta. Creemos nuestra propia fórmula de ROAS. Entonces voy a añadir una nueva métrica. La nueva métrica se va a llamar ROAS para que la tengamos con el nombre que nosotros queremos. Y simplemente voy a tomar la métrica de Total Conversion Value, que es la que realmente me está reportando las ventas atribuidas a la campaña que yo creé, y lo voy a dividir por mi gasto publicitario. Voy a crear eso y listo. Creé nuestro propio ROAS. Y aquí me doy cuenta que esa fórmula que yo tengo ahí, la que yo había seleccionado porque Google la ofrece por defecto, Conversion Value dividido Cost, esa misma también me está entregando el ROAS de inversión publicitaria. Ya tú puedes elegir quedarte con esa o hacer el cálculo por tu cuenta, porque también puedes hacer esta misma fórmula con Facebook y otras plataformas. ¿Por qué quiero hacer este ejercicio? Para mostrarte que Google Ads tiene estas dos métricas que uno puede fácilmente interpretar de forma incorrecta. Pero también para que si tú no quieres utilizar una fórmula que te entrega por defecto Google o Facebook o cualquiera de estas herramientas, tú mismo puedas crear tus propias métricas. Ahora creemos una métrica personalizada y hagamos un ejercicio para redes sociales. Queremos respondernos qué tan frecuente estamos publicando en redes sociales. ¿Por qué la frecuencia importa? Porque de esa forma determinamos productividad. Entre más estamos publicando, a veces más alcance y más interacciones vamos a tener. Mientras que esas métricas de alcance, interacciones y conversiones son un output, son un resultado, o sea que yo estoy viendo el pasado, estas me ayudan a predecir el éxito, porque si sé que mi equipo está publicando con mayor frecuencia, al menos sé que por la parte de productividad estoy haciendo mi trabajo. Así que miremos cada cuánto estamos publicando en redes sociales. Lo primero que voy a hacer es voy a crear un reporte en blanco y voy a conectar Facebook o Instagram o cualquier red social que tú quieras conectar, y simplemente para eso voy a ir a recurso, gestionar fuentes de datos añadidas. Aquí voy a hacer el ejercicio de conectar una fuente de datos y voy a hacer clic donde dice añadir fuente de datos en este reporte nuevo. Hago clic ahí y quiero conectar Instagram, entonces en la barra de búsqueda voy a poner Instagram y vas a elegir el conector de Instagram Insights de Porter Metrics o cualquier conector de redes sociales que quieras utilizar para este ejercicio. Entonces elijo Instagram, conecto mi cuenta de Facebook, vinculo la cuenta de Instagram y aquí me va a seleccionar la lista, me va a permitir seleccionar la cuenta que yo quiero conectar. Entonces hago clic en esta lista y voy a elegir una de esas cuentas. Voy a elegir la de Soy Fira y añadir. Así de fácil fue conectar Instagram. Este ejercicio ya lo habíamos hecho antes, pero ahora sí vamos a hacer la métrica que queremos, que es cuántas veces estamos publicando, que por defecto el conector no nos está entregando ese valor. Entonces, la dimensión es account name y la métrica es account follows. Esto me generó esta tabla por defecto, pero vamos a hacer un cambio. Para este cambio, la dimensión que quiero utilizar es relacionada con posts, porque la pregunta es cuántas publicaciones estamos haciendo. Entonces, quiero buscar una dimensión relacionada con las publicaciones. Para eso, la fecha con la que yo puedo asociar mis publicaciones o la fecha en la que yo publiqué una publicación se llama post date, así que la voy a utilizar como dimensión. Y listo, ya tengo
fecha de publicación. Ahora la métrica por defecto, y este hice un cambio, le puse post caption y count distinct, que acaba de suceder. Aquí hice dos cambios, cambié la métrica y cambié la dimensión. La dimensión la puse como post date porque yo quiero ver día a día o por mes o por semana cuánto estoy publicando. Entonces la dimensión está bien porque yo quiero desglosar mi cantidad de publicaciones a lo largo de las fechas. O sea, yo quiero saber día a día cuántas publicaciones estoy haciendo. Pero ¿cómo hago eso? Resulta que aquí hice un cambio, la métrica la puse como post caption. Eso suena muy raro, ¿cierto? Resulta que con Google Looker Studio tú puedes convertir una dimensión en una métrica. ¿Cómo así? Resulta que una de las dimensiones que me permite Facebook e Instagram es el post caption o post message. ¿Qué es el post caption o post message? El mensaje de la publicación se refiere al texto que yo estoy poniendo cuando hago una publicación y generalmente esos textos son únicos. Tú lo haces con una publicación, no lo haces con dos o con tres, lo haces únicamente con una publicación. ¿Qué pasa cuando yo pongo una dimensión como métrica? Por defecto, Google Looker Studio transforma esa dimensión en métrica. ¿Y cómo lo hace? Simplemente crea una función que se llama count distinct o contar únicos. ¿Cómo lo creo en métrica? Me dice, bueno, voy a tomar ese post caption que es un texto y lo que voy a hacer para que se vuelva una métrica es que voy a contar los post captions únicos que haya. Así pues, lo que estoy viendo en esta tabla es que me está diciendo que para octubre 25 del 2022 hubo dos publicaciones diferentes, dos publicaciones con mensajes diferentes. Ya de esa forma estoy asumiendo cuántas publicaciones hice ese día. Para el siguiente día hubo un post caption, o sea, un mensaje diferente. De esta forma estoy contando cuántas publicaciones diferentes estoy haciendo cada día y ya con eso estoy midiendo la cantidad de veces que estoy publicando en redes sociales. Fue así de sencillo. Mira que el ejercicio es tan sencillo como, bueno, voy a ver por fecha, que está la fecha de la publicación, y como no hay ninguna métrica disponible que me diga cantidad de publicaciones, pues yo lo voy a crear por mi cuenta. Puse alguna, por ejemplo, que otras métricas o que otras dimensiones son únicas. El post caption y si hay un post ID, porque el post ID es único para cada publicación. Si lo pongo dimensión, la pongo como métrica, por defecto Google Looker Studio la va a poner como cuente la cantidad de veces únicas que se ve este valor. Listo. Entonces, esa tabla de pronto no me gusta tanto. En vez de tabla voy a ir por una serie temporal. Y ahí ya estoy viendo a lo largo de los últimos días cada cuánto estoy publicando. Me di cuenta que, bueno, el 7 de octubre es una publicación, pasaron varios días y volví a publicar casi a diario y hubo un día que publiqué 2 veces. Ya tengo una noción de la frecuencia con la que estoy publicando. Y así de sencillo, es como yo puedo crear una fórmula. Pero mira lo interesante, yo no creé ninguna fórmula con ninguna fórmula matemática, de forma automática sucedió esto. Así que te voy a mostrar qué cambio hice. Si hago clic en el botón de métrica azul que dice Post Caption, en ese botoncito que decía CTD, o sea Count Distinct, mira que va a haber un botoncito de lápiz, un icono. Entonces hago clic en ese lápiz para que miremos qué sucede. Esto es lo que Google Looker Studio hizo. Tomó ese valor, que recuerda que es una dimensión, y la forma en la que operó ese dato, o eso se dice agregar, la que agregó ese dato, lo puso como count distinct, como cuente valores únicos, o la cantidad de veces que ese dato se repite de forma única. Así es que se logró. Y listo. Ahora, yo quiero ver una serie temporal, pero más que la serie temporal también quiero ver el número. Entonces, voy a copiar y pegar esta serie temporal que acabo de crear, simplemente la pongo al lado y ya no quiero verla como gráfico de serie temporal, sino que la quiero ver como como un scorecard. Y listo, ya tengo un reporte que me está mostrando cuántas veces he publicado con mi página de Instagram en los últimos días y a lo largo del tiempo cada cuánto estoy publicando. Y con esto nos estamos respondiendo la pregunta cada cuánto estamos publicando o creando contenido en redes sociales. Para terminar esta parte de métricas personalizadas, te voy a compartir algo. Resulta que las métricas que nosotros estamos creando, las estamos creando directamente en cada gráfico. Es decir, ponemos una métrica nueva y ahí creamos la fórmula. ¿Cuál es el problema de esto? Que cada vez que crees un gráfico nuevo, pues te toca volver a crear esa métrica. O no tiene que ser así. Si tú te vas, como ya hemos conectado a fuentes de datos antes, si te vas a recursos, gestionar fuentes de datos y vas a la fuente de datos, recuerda que uno ve las listas de campos. En esa lista de campos tú también puedes crear ahí tus métricas. ¿Qué pasa? Cuando tú creas la métrica directamente en la fuente de campos, ya esa métrica queda para todos los reportes o ya queda para cualquier gráfico. O sea, por defecto te va a aparecer siempre. Como viste, crear una fórmula en Google Looker Studio es igual de fácil a hacerlo en Excel o en Google Sheets. En la siguiente clase vamos a crear filtros. ¿Por qué nos interesan los filtros? Porque los filtros nos permiten limpiar datos, nos permiten ver solo la información
que va a ser relevante para nosotros. Y te voy a mostrar a qué me estoy refiriendo con un caso real de nuestra empresa.